En ocasiones, la maldad aparece. Hay quienes desean los bienes ajenos. Hay quienes enloquecen por las pasiones. Hay otros que incendian, roban, matan. Todo esto y más en La Galería del Crimen. El 12 de febrero de 1993, Robert Thompson y John Venables, dos niños de 10 años de edad, secuestraron, torturaron y asesinaron con total sangre fría a James Bulger, un bebé de tan solo 2 años. Robert Thompson y John Venables tenían mucho en común. Eran compañeros de clase, tenían la misma edad, problemas de maltrato en sus casas, ambos eran inconstantes en la escuela y, por supuesto, tenían grandes problemas de conducta. La tarde del asesinato, Denise Fergus fue al centro comercial New Strand junto con su hijo James Bulger. Mientras compraba comida en la carnicería, se distrajo momentáneamente y soltó la mano del pequeño para pagar. Solo lo descuidó 3 minutos, tiempo suficiente para que los asesinos lo secuestraran. Cuando se dio cuenta de la desaparición del bebé, le preguntó por su hijo a todas las personas que encontró a su alrededor. Nadie lo había visto. Se dirigió al agente de seguridad del centro comercial, quienes de inmediato solicitaron información sobre James Bulger a través de los altavoces sin obtener respuesta. 20 minutos después, la policía inició la búsqueda del menor. Al revisar los videos de seguridad del centro comercial, observaron a 2 niños que se acercaron a James a las 15:38. A las 15:41, las cámaras los captaron caminando tranquilamente por los pasillos centrales. A las 15:43, los 3 niños salieron por una puerta lateral de la plaza New Strand. Caminaron alrededor de 4 kilómetros a través de Liverpool, hasta que llegaron al canal Leeds, donde dejaron caer de cabeza a James, causándole heridas en el rostro. Robert Thompson y Venables bromearon acerca de lanzar a Bulger al torrente de agua. James tenía un chichón en la frente y estaba llorando. Alrededor de 38 testigos se cruzaron con ellos y no hicieron nada. Solo 2 personas preguntaron qué ocurría. A la primera, los secuestradores le dijeron que Bulger era su hermano menor, y a la segunda, que habían encontrado a un niño extraviado y lo llevaban a la comisaría. En el camino, entraron a una tienda de mascotas donde robaron pintura azul y pilas, por lo que el encargado los sacó de ahí. Finalmente, los 3 llegaron a una vía férrea cerca de la abandonada estación de Walton and Anfield, donde comenzaron a torturar al pequeño James. Lo primero que hicieron fue lanzarle pintura azul en el ojo y en el resto del cuerpo, para después maltratarlo físicamente. Le lanzaron numerosos ladrillos que había cerca de las vías del tren y lo golpearon en repetidas ocasiones con una barra de metal de 10 kilogramos de peso. Robert comenzó a patearlo. Uno de los golpes fue tan fuerte que le dejó marcada la cara. Continuaron pisoteándole las manos y los dedos hasta rompérselos. Finalmente, acabaron saltando sobre el estómago y el pecho del bebé hasta reventarle el vientre. Dejaron a James acostado sobre el riel y taparon su cabeza con escombros para que un tren lo golpeara e hiciera que su muerte pareciera un accidente. Más tarde, el cuerpo fue seccionado en 2 por el tren. El patólogo forense del caso testificó que el niño sufrió tantas heridas que ninguna pudo ser identificada como causa de muerte y que había fallecido antes de ser arrollado por el tren. Tras observar las cintas de seguridad, la policía pensó que los secuestradores eran adolescentes. Sin embargo,
Al comparar las estaturas con otras personas, lograron determinar que se trataba de niños. Pese a que el pequeño James seguía desaparecido, sus padres estaban tranquilos al ver que los secuestradores no eran adultos, sino unos niños. 2 días después de su desaparición, se halló el cuerpo de James Bolger sobre las vías de la estación abandonada Walton and Anfield. Después de consumar el asesinato, Robert y John regresaron a sus casas en medio del júbilo, entre risas y bromas sobre lo ocurrido. Al día siguiente, la policía publicó el video del secuestro. La profesora de Thompson y Venables los identificó y avisó a la policía que el día anterior no habían asistido a clases. Los agentes se presentaron en la casa de ambas familias y arrestaron a los miembros de la familia de Robert Thompson para interrogarlos, pero fueron liberados al no demostrarse su participación en el crimen. Ambos niños fueron llevados a la comisaría y puestos en custodia. Al ser detenidos, el primero en confesar fue John Venables. «Yo lo maté. ¿Qué le dirán a su mamá? ¿Le pueden decir que lo siento?» Estaba intranquilo y gritaba desesperadamente que quería quitarse la ropa porque olía al bebé muerto. En cambio, Robert Thompson negó todo y se portó frío, pero se delató cuando dio detalles de la ropa que llevaba puesta James Bolger esa tarde. Más tarde dio mayores detalles de la crueldad del ataque. Finalmente preguntó si habían llevado al pequeño al hospital para revivirlo. La madre de Robert se mostró horrorizada en los interrogatorios y pidió ya no estar presente. Al iniciar el juicio, las dos familias salieron de Liverpool por la presión mediática y no se supo más de ellos. Robert Thompson y John Venables declararon en el juicio que la inspiración para cometer el crimen fue la película Chucky, el muñeco diabólico 3, misma que vieron el día anterior. Sin embargo, ya habían intentado secuestrar a otro pequeño algunos días antes, para llevarlo a una esquina y empujarlo debajo de los autos y que fuera arrollado. Pero la madre del niño llegó a tiempo para rescatarlo. Las pruebas forenses confirmaron que ambos niños tenían rastros de la misma pintura azul en su ropa como la encontrada en el cuerpo de James Bolger. Los dos tenían sangre en sus zapatos. La sangre del zapato de Thompson fue analizada y se confirmó que pertenecía a James. Una serie de heridas marcadas en la mejilla derecha de James también encajaban con una parte del zapato de Thompson. Se demostró mediante informes psiquiátricos y forenses que los acusados eran plenamente conscientes de sus acciones. Robert y John sabían que el secuestro era un acto ilegal e incorrecto y aún así lo llevaron a cabo. No se detuvieron al causarle gran cantidad de heridas al bebé y el que trataran de encubrir el asesinato al colocar el cuerpo sobre las vías del tren mostraban que hubo premeditación. Todo esto influyó para que fueran juzgados como adultos. El detective de Merseyside que entrevistó a los asesinos dice hoy: «No olvidaré nunca cuando los interrogué por primera vez. Sentí que estaba viendo al demonio en sus caras. Me di cuenta de que Thompson estaba a cargo, pero lo habían hecho entre los dos. Si no los hubiéramos encontrado, me temo que hubieran matado de nuevo. Eran pura maldad, y no he cambiado mi parecer». Ambos fueron acusados por la muerte de James Bolger el 20 de febrero de 1993 y comparecieron ante la Corte Juvenil 2 días después. A partir de ese momento, se empezaron a referir a Thompson como niño A y a Venables como niño B. Denise Fergus, la madre de James, no asistió al juicio dado que estaba embarazada de su segundo hijo, Michael. Cuando este nació, el matrimonio de Ralph Bolger y Denise estaba muy dañado y se divorciaron en 1995.
El 24 de noviembre de 1993, Venables y Thompson fueron declarados culpables. El juez pidió un mínimo de 8 años de cárcel y autorizó que sus nombres fueran revelados. El periódico The Sun comenzó una campaña para aumentar la pena y reunieron 280,000 firmas. La presión tuvo éxito y en 1994 se anunció que los culpables pasarían al menos 15 años en prisión. Pero las apelaciones y cambios en las leyes propiciaron que en 1999 la Corte Europea de Derechos Humanos considerara que el trato a los menores acusados había sido injusto y degradante. Obviamente, la familia Bolger no estaba de acuerdo con esto. Dijeron que eran ellos quienes se sentían degradados y desamparados. Ambos criminales fueron liberados en 2001 al cumplir la mayoría de edad. Como ningún país quiso recibirlos, los ubicaron en sitios secretos dentro de Inglaterra, con el mismo tratamiento que se les da a los testigos protegidos. Se les dio una nueva vida con historias clínicas, pasaportes y seguros. La opinión pública y los padres de James Bolger no estuvieron de acuerdo, ya que no se pudo comprobar que no representaban peligro para la sociedad. Durante el periodo en la prisión se les mantuvo separados y al ser liberados se les prohibió regresar a la comunidad donde cometieron el homicidio, así como acercarse a la familia de James Bolger. Sin embargo, John Venables comenzó a beber, a consumir drogas, a distribuir pornografía infantil y a visitar la región prohibida de Merseyside, de donde era James. Fue detenido nuevamente. Pero fue hasta noviembre de 2017 que volvió a la cárcel por tener en su poder pornografía infantil en la que se mostraban menores de entre 2 y 7 años que habían sido violados por adultos. Ante lo peligroso que consideraba la sociedad a Venables, algunas personas intentaron revelar su nueva identidad en redes sociales. Sin embargo, quienes compartieron la información fueron sentenciados a 9 meses en la cárcel y más de 10,000 libras de multa. Algunas fuentes revelan que está por obtener una nueva identidad y que será enviado a Canadá, Nueva Zelanda o Australia. Thompson conformó en el 2006 una pareja gay estable, quien sabría su verdadera identidad y se asentó en el noroeste de Inglaterra. Ralph Bolger ha declarado que siempre culpó a Denise por haber descuidado a James. Sin embargo, hoy sabe que no fue así. Se volvió a casar y tiene 3 hijas. Denise también se volvió a casar y tuvo otro hijo. Vive atormentada porque la tarde del secuestro no llevó a James en el carrito que siempre usaba y que hubiera impedido que se alejara de ella, aunque con el tiempo ha entendido que ella no fue la culpable de la muerte de su hijo, sino los 2 criminales. En 2004 logró ubicar a Thompson y no se animó a confrontarlo. Asegura que al ver al asesino de su hijo, el odio la paralizó. Mucha gente decente merece la oportunidad de enmendarse. Ellos no son gente decente, porque no viven con los mismos parámetros morales que tenemos nosotros. Pero aclaró, yo no los quiero muertos. No soy una persona mala. Solo quiero que completen una sentencia apropiada en una prisión de adultos. No pronuncio sus nombres y trato de no pensar en ellos en ningún momento del día, pero no los perdono. Perdonarlos sería traicionar a James. Nunca los perdonaré, ni en mi lecho de muerte.